La muerte de Javier Solís no fue solo el final de una vida, sino el abrupto cierre de una era. Aquel 19 de abril de 1966, México despertó con una noticia que parecía imposible. La voz más profunda, más masculina y más dolida del bolero ranchero había enmudecido para siempre. Tenía apenas 34 años. Demasiado joven para morir, demasiado grande para ser olvidado. Pero, ¿qué ocurrió realmente en sus últimas horas? ¿Fue solo una complicación médica o el desenlace inevitable de una vida llevada al límite? Detrás del comunicado oficial existen silencios, contradicciones, decisiones apresuradas y un cuerpo que llevaba años pidiendo auxilio sin ser escuchado. Nacido como Gabriel Siria Levario, Javier Solís creció en un entorno de carencias, abandono y lucha constante. Desde muy joven aprendió que el dolor podía transformarse en voz, y que cantar no era solo un arte, sino una forma de supervivencia. Esa intensidad emocional que conquistó al público fue, al mismo tiempo, su condena. Durante los primeros años de la década de los 60, su carrera explotó de manera vertiginosa. Grabaciones constantes, giras interminables, presentaciones nocturnas, alcohol, desvelos y una presión brutal por mantenerse en la cima. Nadie quería escuchar a un Javier Solís cansado. Todos exigían al ídolo invencible. Pero el cuerpo no entiende de fama. Meses antes de su fallecimiento, Javier ya mostraba síntomas alarmantes: fatiga extrema, dolores abdominales persistentes, pérdida de apetito y episodios de debilidad durante grabaciones. Personas de su entorno declararon posteriormente que el cantante minimizaba su malestar, convencido de que descansaría después. Ese después nunca llegó. El diagnóstico médico era claro y peligroso: problemas graves en la vesícula biliar que requerían intervención quirúrgica inmediata. Sin embargo, como ocurría con demasiada frecuencia en la industria del espectáculo de la época, la salud fue relegada frente a compromisos profesionales. Cada día de retraso aumentaba el riesgo. Finalmente, en abril de 1966, el dolor se volvió insoportable. Javier fue ingresado de urgencia en el hospital. La operación era inevitable. Según los informes médicos, se trataba de una cirugía delicada, pero no mortal si se realizaba a tiempo y con los cuidados adecuados. Aquí surge la primera gran pregunta que aún hoy divide a especialistas e investigadores. ¿Se actuó con la rapidez necesaria? Testimonios posteriores sugieren que la intervención se retrasó más de lo recomendado. Otros apuntan a un exceso de confianza médica, convencidos de que el cantante, joven y fuerte, resistiría sin problemas. No fue así. Tras la cirugía, Javier Solís no despertó como se esperaba. Comenzó a presentar fiebre alta, signos de infección y un deterioro acelerado. Su cuerpo entró en una lucha desesperada contra una septicemia que avanzaba sin control. Familiares y amigos cercanos relataron que las visitas fueron restringidas. En los pasillos del hospital, el rumor de un desenlace fatal comenzó a circular antes de que la noticia se hiciera oficial. Nadie quería creerlo. Nadie estaba preparado. En la madrugada del 19 de abril, su estado era crítico. Horas después, el parte médico confirmó lo inevitable: Javier Solís había muerto. La noticia se propagó como un incendio. Radios, periódicos y calles enteras quedaron en silencio. Miles de personas lloraron a un hombre que sentían suyo, porque su voz había acompañado desamores, derrotas y nostalgias colectivas. No solo murió un cantante, murió una forma de sentir. Pero las preguntas no terminaron con su entierro. Al contrario, fue entonces cuando comenzaron. ¿Destino inevitable o negligencia? ¿Fue la muerte de Javier Solís consecuencia exclusiva de una enfermedad avanzada? ¿O el resultado de errores humanos, presiones externas y decisiones tardías? La muerte de Javier Solís no terminó en la sala de un hospital. Allí solo concluyó su vida física. Lo que vino después fue una conmoción nacional, un duelo colectivo que reveló hasta qué punto su voz se había incrustado en el alma de millones de personas.
Pero al mismo tiempo, comenzaron a emerger versiones contradictorias, silencios incómodos y una sensación persistente de que no todo había sido contado. Tras confirmarse el fallecimiento, el hospital activó un protocolo de discreción absoluta. El acceso al cuerpo fue limitado, incluso para familiares cercanos. Oficialmente, se habló de complicaciones postoperatorias, una expresión amplia, casi impersonal, que evitaba detalles incómodos. Sin embargo, médicos no vinculados directamente al caso comenzaron a cuestionar esa versión. Fletcher. ¿Qué tipo de complicaciones? ¿Infección generalizada? ¿Peritonitis? ¿Septicemia no tratada a tiempo? Las respuestas nunca llegaron con claridad. En una época sin redes sociales ni filtraciones digitales, el control del relato dependía de comunicados oficiales y de la prensa escrita, muchas veces condicionada por intereses empresariales. El velorio de Javier Solís fue una marea humana. Miles de personas acompañaron el féretro, algunas llorando, otras cantando en voz baja fragmentos de sus canciones, como si negarse al silencio fuera una forma de resistencia. Pero entre la multitud también había enojo. No lo cuidaron, lo explotaron, lo dejaron morir. Se escuchaba entre susurros que la prensa evitó reproducir textualmente. Para muchos, la muerte del cantante no fue solo una tragedia médica, sino el resultado de una industria voraz que exprimía a sus ídolos hasta el agotamiento total. Ese sentimiento colectivo no surgió de la nada. Con el paso de los días, comenzaron a circular versiones no oficiales. Algunas apuntaban a una infección avanzada antes de la cirugía. Otras hablaban de una intervención tardía. Incluso se mencionó la posibilidad de una mala evaluación preoperatoria. Lo más inquietante fue la ausencia de un informe médico detallado accesible al público. Todo quedó reducido a frases genéricas, sin responsables ni autocrítica institucional. En círculos médicos privados se llegó a comentar que, con un diagnóstico temprano y reposo absoluto, Javier Solís podría haber sobrevivido. Pero esa afirmación jamás fue reconocida públicamente. Más allá de la cirugía, hay un factor que este capítulo pone bajo la lupa: el desgaste físico y emocional previo. Javier llevaba años sometiendo su cuerpo a una rutina incompatible con cualquier recuperación médica seria. Alcohol, desvelos, giras interminables, grabaciones nocturnas y una presión constante por cumplir contratos. Cancelar presentaciones era impensable. Detenerse equivalía a desaparecer. La fama, en su caso, no fue un privilegio, fue una jaula. Cuando finalmente ingresó al hospital, su organismo ya estaba debilitado. La operación fue solo el último golpe. Productores, representantes, empresarios, muchos de los que se beneficiaron de su talento guardaron silencio tras su muerte. Ninguno asumió públicamente responsabilidad alguna. Nadie habló de excesos, de presiones, de advertencias ignoradas. Porque la tragedia de Javier Solís no se explica únicamente en una sala de operaciones, sino en años de decisiones tomadas por otros, donde su salud siempre fue secundaria. El inicio del mito y de la sospecha. Paradójicamente, cuanto más se intentó cerrar el caso, más creció la leyenda. La falta de respuestas claras alimentó rumores, teorías y una sensación de injusticia histórica. ¿Murió porque tenía que morir? ¿O porque nadie quiso detener la maquinaria que lo estaba destruyendo? Para comprender por qué la muerte de Javier Solís no fue un simple accidente médico, es imprescindible analizar el sistema que lo rodeaba. La industria musical mexicana de los años 60 no solo fabricaba ídolos, también los consumía. Y Javier Solís fue, quizá, el ejemplo más doloroso de ese mecanismo implacable. Javier Solís no era solo un cantante exitoso, era una marca. Cada presentación generaba ingresos para sellos discográficos, promotores, representantes, emisoras de radio y salas de espectáculos. Cancelar un concierto no era una decisión médica, era una catástrofe financiera. Varios músicos de la época relataron años después que Javier cantaba con fiebre, con dolores intensos
y en ocasiones visiblemente debilitado. Pero el espectáculo debía continuar. La consigna era clara: el público no paga por excusas. Esa mentalidad, normalizada en aquellos años, dejó poco margen para el cuidado personal. Existen testimonios de colegas cercanos que aseguran haber visto a Javier empeorar progresivamente. Su voz, aunque poderosa, empezaba a resentirse. Sus pausas entre canciones eran más largas. Su cansancio más evidente. Algunos incluso afirman que recibió recomendaciones médicas claras: reposo prolongado, reducción drástica del alcohol y suspensión temporal de actividades. Ninguna de ellas fue respetada de manera sostenida. ¿Por qué? Porque detenerse significaba perder presencia mediática, contratos y relevancia. En una industria sin redes de protección, el olvido era el mayor enemigo. Más allá del desgaste físico, Javier Solís cargaba con una presión emocional constante. Proveniente de la pobreza, con una infancia marcada por el abandono, sentía que debía aprovechar cada oportunidad como si fuera la última. Ese miedo a volver a caer fue, paradójicamente, lo que lo empujó a no detenerse nunca. Amigos cercanos describieron a un hombre generoso, sensible, pero también profundamente inseguro, que encontraba en el aplauso una validación que nunca había tenido en su niñez. El escenario era su refugio. Y su trampa. Otro elemento incómodo que rara vez se menciona en los relatos oficiales es el consumo habitual de alcohol, no como vicio escandaloso, sino como una forma de anestesiar el cansancio, el dolor físico y la ansiedad. En una época donde beber era parte de la vida nocturna artística, pocos vieron esto como un problema. Hoy, con perspectiva histórica, muchos especialistas coinciden en que ese hábito agravó seriamente su condición médica, debilitando aún más su organismo antes de la cirugía. Resulta revelador comparar el destino de Javier Solís con el de otros cantantes de su generación que, tras sufrir crisis de salud, decidieron frenar, aunque eso implicara perder protagonismo temporal. Javier no se permitió ese lujo. Mientras otros fueron aconsejados, protegidos o incluso reemplazados momentáneamente, él siguió siendo indispensable, hasta que dejó de serlo de la forma más brutal. Hedia como advertencia que nadie quiso escuchar. Tras su muerte, se habló mucho de homenaje, de legado, de eternidad artística, pero muy poco de autocrítica. La industria continuó funcionando prácticamente igual, con nuevos talentos sometidos a rutinas similares. La muerte de Javier Solís pudo haber sido un punto de inflexión. No lo fue. Cuando el cuerpo de Javier Solís fue enterrado, comenzó otra vida, la del mito. Una vida sin errores, sin enfermedades, sin responsabilidades ajenas. La muerte transformó al hombre real, frágil, cansado, presionado, en una figura idealizada, casi intocable. En los días posteriores al funeral, la radio mexicana vivió una programación extraordinaria. Maratones de canciones, programas especiales, locutores con la voz quebrada. La audiencia respondió con lágrimas y cartas, pero, al mismo tiempo, las ventas de discos se dispararon. La muerte, como tantas veces en la historia del espectáculo, multiplicó el valor comercial del artista. Sellos discográficos relanzaron catálogos, publicaron compilaciones definitivas y explotaron grabaciones inéditas. El relato dominante fue el de la leyenda eterna, no el del hombre exhausto. Hablar de excesos, negligencias o presiones resultaba incómodo. El mito vendía mejor. Se impuso una explicación simple y tranquilizadora. Javier Solís murió joven porque el destino es cruel. Punto final. Cualquier intento de complejizar la historia fue visto como una falta de respeto. Esa narrativa borró matices esenciales. El retraso en la atención médica, la presión contractual, el desgaste físico acumulado, el contexto industrial que normalizaba el sacrificio extremo. Al reducir la tragedia a una fatalidad, se evitó señalar responsabilidades. La mitificación no fue solo una estrategia empresarial, también fue una necesidad emocional del público.
Aceptar que su ídolo murió por errores humanos, propios y ajenos, resultaba más doloroso que creer en una muerte inevitable. Así, Javier Solís quedó congelado en el tiempo, joven, elegante, invencible. Su sufrimiento real fue suavizado, casi borrado, para preservar la pureza del recuerdo. Pero esa idealización tuvo un costo. Impidió aprender de la tragedia. A diferencia de otros artistas, Javier Solís nunca tuvo una etapa de declive público. No hubo decadencia, ni escándalos finales, ni despedidas conscientes. Su voz quedó suspendida en el punto más alto de su potencia emocional. Esa ausencia de envejecimiento artístico reforzó el mito. Murió. Perfecto. Y sin embargo, esa perfección fue el resultado de no haber tenido tiempo de detenerse. Décadas después, su rostro sigue apareciendo en murales, homenajes, reediciones y documentales, pero rara vez se habla del precio humano que pagó. Su imagen se utiliza como símbolo de grandeza, no como advertencia. En ese sentido, Javier Solís fue doblemente explotado, en vida y después de muerto. Más de 5 décadas después de su muerte, Javier Solís sigue siendo una paradoja viva, una voz inmortal nacida de un cuerpo frágil, un símbolo de fortaleza emocional que escondía un profundo desgaste humano. El tiempo no ha borrado su presencia, al contrario, la ha consolidado. Pero la distancia histórica permite, por fin, mirar su final sin romanticismo ni silencios convenientes. Musicalmente, Javier Solís ocupa un lugar irreemplazable. Su capacidad para unir la intensidad del bolero con la épica de la ranchera redefinió la forma de cantar el dolor. No interpretaba canciones, las habitaba. Cada palabra parecía vivida, cada pausa cargada de experiencia real. Sin embargo, su verdadero legado no se limita al repertorio ni a la técnica vocal. Javier dejó una huella emocional profunda, porque encarnó algo que el público reconocía como auténtico: la vulnerabilidad masculina en una época que exigía dureza, silencio y resistencia sin límites. Ese rasgo que hoy se valora fue entonces una carga. La muerte de Javier Solís ofrecía una oportunidad histórica para replantear el funcionamiento de la industria musical. Ritmos de trabajo, cuidados médicos, acompañamiento psicológico, límites humanos. Pero esa oportunidad fue deliberadamente ignorada. En lugar de revisar prácticas, se optó por la narrativa del destino trágico. Resultaba más cómodo pensar que su final era inevitable, que aceptar que pudo haberse evitado con decisiones distintas. Este patrón se ha repetido con demasiada frecuencia en la historia del espectáculo. Artistas jóvenes, agotados, enfermos, presionados hasta el colapso. Javier Solís fue uno de los primeros grandes casos, pero no el último. Uno de los aspectos más perturbadores de su historia es la ausencia total de responsables claros. No hubo investigación pública profunda, no hubo rendición de cuentas. Todo quedó diluido entre comunicados vagos, homenajes emotivos y silencios estratégicos. Pero la responsabilidad no fue solo médica ni empresarial, también fue cultural. El público, los medios y la sociedad de la época celebraron la entrega absoluta sin cuestionar el costo. Se aplaudía al artista que lo daba todo, incluso cuando ese todo incluía su salud y su vida. Con el paso del tiempo, Javier Solís fue elevado a un pedestal casi sagrado. El mito cumplió una función: proteger al público del dolor de aceptar una verdad incómoda. Porque reconocer que murió por una suma de errores humanos obliga a preguntarse qué parte de esa tragedia fue colectiva. El mito embellece, la verdad incomoda. Y durante décadas se prefirió la belleza del recuerdo antes que la crudeza del análisis. Hoy, en plena era digital, la historia de Javier Solís resulta inquietantemente actual. Las plataformas han cambiado, pero la presión persiste. La exposición es constante, la competencia feroz, el descanso visto como debilidad. Artistas contemporáneos hablan abiertamente de ansiedad, depresión y agotamiento extremo. Lo que Javier vivió en silencio
Hoy empieza a nombrarse, pero el riesgo sigue ahí. Por eso su historia no pertenece solo al pasado, es una advertencia vigente. Recordar a Javier Solís únicamente como una voz perfecta es incompleto. La verdadera justicia histórica consiste en devolverle su condición humana, reconocer sus límites, sus miedos, su cansancio, su derecho a haber sido cuidado. Humanizarlo no disminuye su grandeza, la engrandece, porque sobrevivió en la memoria no pese a su fragilidad, sino gracias a ella. Escuchar hoy a Javier Solís implica algo más que disfrutar de su talento. Implica escuchar con conciencia, entender que detrás de cada nota había un hombre que dio más de lo que su cuerpo podía sostener. Tal vez su voz sigue emocionando porque aún nos pide algo. No repetir su historia, no confundir entrega con destrucción, no llamar destino a lo que fue abandono. Ese quizá sea su legado más profundo. La historia de Javier Solís no termina en la fecha de su muerte. Termina o continúa cada vez que su voz vuelve a sonar y alguien decide escucharla con atención. No solo como canto, sino como testimonio. Murió joven, sí, pero no solo por una enfermedad. Murió por el desgaste acumulado, por la prisa constante, por una industria que confundió talento con resistencia infinita, y por una cultura que aplaudía el sacrificio sin preguntarse por el precio. Durante décadas, su final fue envuelto en silencio y romanticismo. Hoy, con distancia histórica, ese silencio ya no es necesario. Contar su verdad completa no mancha su legado, lo dignifica. Porque Javier Solís no fue únicamente una voz extraordinaria. Fue un hombre que dio más de lo que recibió. Y su tragedia, entendida en toda su dimensión, sigue siendo una advertencia vigente. Escucharlo hoy no es solo un acto de nostalgia, es un ejercicio de memoria y, sobre todo, de responsabilidad.